Un suscriptor que hizo una contribución al canal está buscando que le recomiende algunos carros con un presupuesto de 40 millones de pesos que cumpla con las siguientes características. Primero que todo, y muy importante, que tenga buena altura al piso para que cuando pase por huecos o por reductores de velocidad no esté golpeando el carro por debajo. Segundo, que sea amplio, que sea espacioso. Tercero, que su equipamiento sea decente, o sea, que tenga al menos 4 vidrios eléctricos, aire acondicionado, retrovisores eléctricos. Cuarto, que en temas de consumo de combustible, pues que no sea tragón, no busca algo económico, pero tampoco que sea tragón, o sea, algo razonable. Y quinto, que sea un cheque al portador. En otras palabras, que sea un carro muy comercial. La cuestión es que cuando se busca un carro que cuente con todas esas características positivas posibles, pues las opciones se reducen bastante. Porque claro, carros que tengan buena altura al piso y que sean económicos de consumo, que lleguen a tener un equipamiento decente, hay varias opciones, como lo puede ser el Volkswagen Voyage. Un carro que en lo personal me gusta recomendar muchísimo, que viene siendo la contraparte sedán del Gol, que también lo podemos incluir, ya que aquí no me especifica que tenga que ser sedán. Son carros que son muy económicos de consumo con rendimiento promedio de unos 42, 44, 45 kilómetros por galón en ciudad, incluso puede llegar a ser un poquito más, dependiendo de las circunstancias. Es un carro amplio y cómodo para los pasajeros. Con su maletero de 480 litros le cabe cualquier cosa. Con sus 16 centímetros de altura al piso, es incluso un poquito más alto en algunas circunstancias que los anderos. Así que por ese lado lo hace muy bien. Su equipamiento, al menos si nos vamos a las versiones full equipos, es decente. 4 vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos y aire acondicionado. Porque claro, en sus versiones de entrada sí son carros sumamente básicos. Pero cuando hablamos de ser un cheque al portador, pues lamentablemente tanto el Volkswagen Gol como el Voyage no cuentan con mucho comercio. Son muy buenos carros, valen mucho la pena y son bastante recomendables. Pero comercialmente hablando, no se venden fácil. O al menos, a menos que se vendan más bien baratos. Y es por eso que con unos 40 millones de pesos fácilmente podría estar optando por un modelo 2018. O al menos yo recomendaría que como mínimo este carro con ese presupuesto sea 2018. Si lo consigue 2019 o 2020, muchísimo mejor. Pero pues si nos vamos a las versiones full equipo, sería ya muy difícil conseguirse uno más allá del 2018. Definitivamente otra opción a considerar por su espacio, por su altura al piso, por su fiabilidad, por su equipamiento sería un Nissan Versa en la versión Advance, que es un carro que trae el equipamiento que él busca, que en altura al piso también tiene sus 16 centímetros, que en temas de espacio es un carro muy amplio, muy cómodo, tanto para los pasajeros como en el tema del maletero, que estamos hablando que su rendimiento promedio, obviamente si es más dragón de gasolina de lo que sería un Gol o un Voyage, pues el rendimiento de un Versa oscila más o menos entre los 35 a los 38 kilómetros por galón en ciudad, pero aunque si bien es cierto, no es muy económico el consumo, sí tiene un consumo bastante razonable teniendo en cuenta el desempeño que tiene. Pues a diferencia del Gol o el Voyage, que en algunas circunstancias puede llegar a sentirse algo quedado, no estoy diciendo que sea sonso, no, pero en comparación con el Versa, el cual es mucho más ágil y más rápido, pues las sensaciones de manejo con el Versa son mucho mejor. Pero al igual que pasó con las otras dos opciones que ya mencionamos, el Gol y el Voyage, el Versa no es muy comercial. Claro, no son huesos, porque se venden, son apetecidos, pero tampoco son carros sumamente comerciales, o al menos no los podríamos considerar un cheque al portador. Así que es una alternativa, pero al igual que pasa con los otros dos, son opciones si están dispuestos a sacrificar en algo el comercio. Otra opción que me gusta recomendar muchísimo es el Chevrolet Onix 1.4 litros. Y ojo, por favor, no lo confundan con el Onix Turbo, que es un carro diferente. El Onix 1.4 litros es el que posteriormente se conoció como Joy. Pero recomiendo el Onix y no el Joy, porque es que en temas de equipamiento el Onix era bastante completo, el Joy es demasiado básico. Entonces con el Onix tenemos 4 vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, aire acondicionado, pantallita de video. O sea, es un carro que en equipamiento lo hace bien, es decente, no es sumamente fuleado, pero es bastante decente en ese sentido. En espacio lo hace muy bien, muy amplio y cómodo para el conductor y para los pasajeros. El baúl, pues depende, si vamos en la versión sedán, bastante generoso, en la versión hatchback no tanto. Si nos vamos también por lo que es el tema de la altura al piso, lo hace sumamente bien, de hecho una de las mejores opciones, ya que llega a ser incluso más alto que el Renault Sandero. Entonces por ese lado lo hace sumamente bien.
A nivel comercial, o más bien, por el lado del consumo, muy económico de consumo, alrededor de unos 45 kilómetros por galón, solo que este sí es algo soncito cuando se intenta viajar y especialmente cuando intentamos adelantar. De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando se intenta adelantar en este carro, toca medir muy bien la distancia, que el que viene allá venga bastante lejos o que no se vea nada, ¿sí? Porque realmente es un carro que le llega a faltar potencia en esas circunstancias. En fiabilidad es un carro bastante fiable. A nivel comercial, no es un hueso, pero tampoco es la primera opción de mucha gente. Entonces, también tocaría sacrificar en algo el tema comercial. Aunque la ventaja de estos carros que no son comerciales, pero tampoco son huesos, es que te puedes conseguir uno no tan viejo. Con el Onix LTZ estamos hablando de que con 40 millones te puedes conseguir un 2019, incluso con algo de paciencia un 2020. O sea, es un carro casi que se puede decir que modeludo, de unos 6 años de uso, a diferencia de los otros que prácticamente completan 10 años. Aunque claro, si para la persona es muy importante el comercio, debo decir que hay dos cosas que se deben de sacrificar. Uno, la altura del piso, y dos, la edad. Porque podríamos considerar carros como el Kia Rio o el Kia Cerato. Ambos son carros muy comerciales, bastante amplios, bonitos, con equipamiento más que decente. En temas de consumo no son tan económicos, pero tienen un rendimiento, digamos, razonable en la mayoría de los casos. La cuestión es que el Kia Rio pues, tiene una altura del piso de 14 centímetros. Se golpea fácilmente con todo. Y el Kia Cerato, lo mismo. Es un carro que usted llega a un reductor de velocidad algo alto y lo va a raspar. Lo digo por experiencia. Me gustan mucho los Ríos, me gustan mucho los Ceratos, pero no me gusta para tenerlos como carros de uso personal porque, bueno, acá en Pitalito las calles son demasiado feas y las veces que he tenido los Ceratos los golpeo muy feos, demasiado feos. O sea, es un carro que no vale la pena en ese tipo de carreteras. Cerato o el Río hay que descartarlos por muy buenos que sean. Otro carro, y de hecho le llama mucho la atención a nuestro suscriptor, es el Hyundai i25 con motor de 1.4 litros. Otro carro que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que lo he dicho en varias ocasiones, es mi automóvil favorito. Que sé de sus limitaciones y aún así sigue siendo mi automóvil favorito. Porque es un carro bonito, extremadamente hermoso y para mí uno de los carros más bonitos que se han vendido acá en Colombia. Segundo, su equipamiento es decente, al menos en lo que respecta a vidrios eléctricos, aire acondicionado, y lo que son los 4 vidrios eléctricos, bien por ese lado. Aunque claro, en temas de seguridad, básicamente no tiene. En temas de fiabilidad, lo hace muy bien. En espacio, lo hace muy bien. Comercialmente hablando, es uno de los carros más comerciales de todos, pero es que con un presupuesto de 40 millones de pesos, difícilmente se consigue uno más allá del 2015. He visto algunos 2016, pero generalmente tienen algún tipo de problema. Son carros muy costosos. Es más fácil conseguirse un Hyundai i25 2014 que lleguen a pedir valores cercanos a los 40 millones de pesos que conseguirse modelos más allá. Los hay, sí, pero se vuelve algo difícil y generalmente cuando se consiguen tiene algún tipo de inconveniente. A nivel de altura del piso no es tan bajito como un Kia Rio o un Kia Cerato, se golpea menos por debajo, pero si ya los reductores de velocidad son muy altos, son muy frecuentes o las carreteras tienen muchos huecos, por más que no sea tan bajito como el Río, lo va a terminar golpeando. Me gusta muchísimo, pero hay que ser sinceros. Y lo mismo le va a pasar a carros como el Mazda 2 o Mazda 3, que cumplen con todo lo que está buscando el suscriptor, menos en altura del piso. Y esto es muy importante y vuelvo y digo, yo estoy más dispuesto a sacrificar en algo el comercio, obviamente no del todo el comercio, pero sí en algo el comercio y no la altura del piso. Lo más importante es la funcionalidad. Porque de nada sacas tener un carro que sea bonito, que sea espacioso, que sea muy, pero muy comercial, si constantemente lo estás golpeando por debajo. Porque es que el día que llegues a venderlo y esa persona, el comprador, le quiere hacer un peritaje, lo que le va a salir en el peritaje es que el carro pues está muy maltratado por debajo. Entonces le van a aparecer golpes de pronto en el cárter, en la cuna del motor, en la parte de la transmisión, que en los estribos, o sea, le va a aparecer muchos detalles por debajo y en la calificación del peritaje le va a salir muy abajo. Que claro, son cosas normales y si han sido solo rasponcitos no hay problemas, pero ya cuando hay una afectación por algún golpe duro, ahí ya lo vas a lamentar. Entonces, aquí estos carros, el Rio, el Cerato, el i25, el Matador, el Mazda 3, muy buenos, muy comerciales y bastante recomendables, pero no para este tipo de circunstancias. Por eso es muy importante saber qué es lo que se está buscando. Entonces,
Yo me iría por los carros que ya he mencionado antes, el Onix, el Versa, el Gol o el Voyage, o incluso podríamos mencionar carros que valen también mucho la pena, que sacrifican en algo el comercio, como lo pueden llegar a ser el Volkswagen Crowdfox, que es más tipo camionetica, tiene muy buena altura al piso, que en equipamiento de serie son muy decentes. Los Volkswagen es raro encontrar un carro que sea sumamente básico, a menos que sea, por ejemplo, el Polo Track, que ese sí se pase básico, pero generalmente los carros de Volkswagen vienen muy completicos en temas de equipamiento. No son muy comerciales, pero tienen buen desempeño, tienen buen rendimiento con el consumo más o menos de 35-38 kilómetros por galón, que el motor es básicamente el mismo del Volkswagen Gol, así que es fiable. A pesar de ser Volkswagen, digamos que no es tan costoso de mantener y tampoco es tan costoso de arreglar. Obviamente no es barato como un Chevrolet, pero tampoco es tan costoso como muchos otros carros de Volkswagen. Y yo definitivamente el Crowdfox, si el terreno es algo un poco difícil, lo tendría en cuenta. Ahora, los tres carros que más se le ajustan a lo que él está buscando, o sea, que sea amplio, que tenga buena altura al piso, que sea comercial y que su consumo no sea desproporcionado, sino que sea bastante razonable, son los carros de Renault. Sandero, Logan y Stepway. Serían las tres mejores opciones y que más se le ajustan a lo que él está buscando. Eso sí, le tocaría en las versiones Intense, Privilege o Dynamic, que son las versiones full equipo de los carros Renault, que por alguna extraña circunstancia Renault siempre le gusta cambiarle o mezclar los nombres en las versiones full equipo y no le dejan uno solo. Entonces, podría optar por un Renault Stepway, que vendría siendo el más costoso, versión Dynamic, modelo 2015, tal vez un 2016. Estos carros son bastante buenos, tienen más potencia que lo que es un Sandero, pero también son más dragones de combustible. Un Stepway de estos modelos, más o menos estamos hablando de unos 33-34 kilómetros por galón, incluso puede llegar a ser más dragones de combustible, pero son muy comerciales, tienen una muy buena altura al piso, no vas a estar pensando, o generalmente, a menos que el terreno sea exageradamente feo, no vas a estar pensando que de pronto lo golpeo, que de pronto es que no me va a pasar, porque el Stepway no tiene ese problema. El día que necesite venderlo, lo vas a vender muy fácilmente. El problema es que sí es demasiado costoso. O sea, su relación costo-beneficio no es muy buena que digamos, pero pues vale muchísimo la pena. O si no, en su efecto, sea el Logan o sea el Sandero, que son exactamente el mismo carro, solo que con carrocería diferente, podrías estar buscando en esa versión full equipo, ya dije, Dynamic, Privilege o Intense, modelo 2017-2018. Aunque para serles sinceros, si el Logan o el Sandero no son suficientes, en lugar del Stepway, yo más bien me voy por una Renault Duster. Son casi igual de caros, porque con un presupuesto de 40 millones de pesos te puedes conseguir por ahí una 2014, tal vez una 2015, con motor 2000, que es la que más vale la pena. La 1.6 a mí casi nunca me gusta recomendarla, porque es un motor muy pequeño para un carro tan grande. El motor se sobreesfuerza, se vuelve a veces más dragón que la 2 litros, y eso sí, su deterioro es más rápido, más acelerado, así que tiende a dañarse con mayor frecuencia, o al menos van a necesitar mecánico más rápido. Entonces es mejor la 2 litros. Entonces yo prefiero la Renault Duster porque es definitivamente mucho más amplia y un poquito más cómoda que el Stepway. Tiene mayor altura al piso, ya no estamos hablando de 17, 18 centímetros, sino que estamos hablando de 22 centímetros. Tiene más comercio que el Stepway, es más útil que el Stepway y pues por muchas otras razones la Renault Duster sería mejor opción. O sea, vuelvo y digo, si el Logan o el Sandero no le son suficientes, y estoy hablando, no sé, tal vez por temas de espacio o estamos hablando de pronto por temas de altura al piso, definitivamente yo en lugar de mirar un Stepway me voy por la Renault Duster. Que algunos le huyen, no, pero es que yo ya con la Duster voy a pagar más impuestos, cosa que no es verdad, porque recuerden que no importa si es camioneta o automóvil, lo que importa es el avalúo. Y el avalúo de un Stepway modelo 2016 es básicamente el mismo avalúo de una Renault Duster 2014. O sea, en impuestos van a pagar lo mismo. En temas de SOAT, ahí sí va a haber una diferencia, no muy alta, pero la hay. En temas de consumo, realmente tampoco es que haya mayor diferencia. La Renault Duster come un poquito más, pero no hay mucha diferencia con el Stepway en esos modelos. Y ya con el resto de gastos realmente sí son un poquito más altos, no hay mucha diferencia, pero vale la pena esa diferencia. Entonces, vuelvo y digo, si no es suficiente Sandero o Logan, mejor la Renault Duster.
Y claro, si ninguna de estas opciones le gusta o le sirve, siempre puede optar por un Kia Soul, que no es bonito, parece un zapato, más bien un ladrillo, que no es nada comercial a tal punto que a veces se me olvida su existencia, pero es un carro amplio, muy cómodo, que anda sabrosísimo, realmente se disfruta mucho andar en ese carro, que para el desempeño y la motorización 1.6 litros no es nada dragón de combustible, estamos hablando de rendimientos por encima de los 40 kilómetros por galón, que en altura al piso, si bien no es tan alto como en este güey, sí está a la par con el Sandero, así que no es que lo vaya a estar golpeando tan fácil, pero lo único malo es que es realmente estética, me parece horrible ese carro, y pues comercio que no le va muy bien. Ahora sí, con el presupuesto de 40 millones de pesos podría estar optando tal vez por un 2015, porque a pesar de no contar con mucho comercio, sí son algo costosos. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias al suscriptor que hizo la contribución al canal. Espero que estos aportes le hayan servido, que le hayan servido más para tomar su decisión. En lo personal, si tuviera que ser un top 3 de lo que yo compraría con ese presupuesto, para mí la primera opción definitivamente sería una Renault Duster si el terreno está muy feo. Iría por la Renault Duster. Mi segunda opción sería el Chevrolet Onix 1.4 litros por su economía de combustible y porque tiene buena altura al piso. Tiene menos comercio, pero vale la pena. Y mi tercera opción sería tal vez un Logan, porque cumple con todo lo que estoy buscando, no es tan viejo y pues es muy buen carro. Esas serían mis tres primeras opciones. No sé qué dirán ustedes en los comentarios si están de acuerdo conmigo o están en desacuerdo, o tal vez olvidé alguna buena opción que cumpla con todos estos requisitos, empezando por el tema del presupuesto, ¿no? Porque hay otras opciones, pero son mucho más costosas, o hay otras opciones que son mucho más baratas, pero pues ya serían también carros demasiado viejos. Muchísimas gracias por verme, ya saben, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si necesitas alguna asesoría, me puedes escribir al 315-475-4724. Ahí la asesoría es por WhatsApp, si quieres hacer alguna contribución al canal, porque tu corazón te da para apoyar a Tipscars, pues puedes pagar este tipo de videos. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.